Vamos a grabar la clase. Y vamos a compartir pantalla. Le decía que iba a repasar un poco sobre una evaluación que realicé en el pasado. Comentar algunas cosas aquí con ustedes para luego entrar en la resolución del ejercicio a manera de repaso, ¿verdad? Aquí tenemos una evaluación del pasado. Dice que cuál era la reacción catódica dominante por la corrosión. Es la catódica. Recuerdan que la reacción metálica es la redisolución del metal o la oxidación del metal. De manera que la reducción en caso de ambientes naturales, agua de mar, agua dulce, el suelo, condensación del agua, lo que podemos hacer es hacer reducción de oxígeno, ¿verdad? Y la reducción de oxígeno, recuerden que usted tiene oxígeno, no sé si están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? En presencia de agua, ¿verdad? Esta sería la reacción química dominante a manera de repaso. Ya vamos a entrar nuevamente en la presencia de agua, gana 4 electrones. No me equivoco. Y produce OH-. Produce iones oxidrilo. Ponle cielo aquí con 4 aquí. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, esa sería la reacción. Escriba la ecuación, era esa. Oxígeno más agua más 4 electrones da oxidrilo. Y recuerden que estos oxidrilos pueden reaccionar con los metales que están redisolviéndose para formar los hidróxidos. ¿Cuál propiedad del medio corrosivo? La solución acuosa es el requisito previo más importante para la corrosión electroquímica. A ver, ¿cuál es el requisito del medio? ¿Cuál es la propiedad del medio corrosivo? Es el requisito previsto como más importante para que haya corrosión electroquímica. A ver, ¿quién responde eso? De los que están por allí. A ver. Freddy, Gustavo, Elwin, Yanilbek, Jennifer, Julieta. Hoy vino Mariu Malcano, pareciendo Mariu, no lo había visto. Y Berusquea. ¿Cuál debe ser la propiedad de la solución acuosa para que la corrosión sea un proceso electroquímico? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener esa solución acuosa? Un electrolito. Muy bien, electrolito. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió ahí? Erwin. Edwin, muy bien, electrolito. ¿Por qué electrolito, Edwin? ¿Cuál es el rol del electrolito allí en la corrosión? Aporta carga hacia la solución. Muy bien, el electrolito aporta las cargas en solución y es la que permite que se cierre el circuito eléctrico, ¿verdad? Y por supuesto presenta las especies que reaccionan con el metal que se está redisolviendo y cierra el circuito eléctrico. Un proceso de corrosión tiene un área anódica, un área catódica, pero tiene electrolitos, tiene que tener electrolitos para que cierre el circuito. Cierra el circuito desde el punto de vista de la transferencia de carga y como dice Edwin, el electrolito aporta cargas en solución. Eso es importante, aporta las cargas. ¿En forma de qué? De iones. Me disculpan la letra. Estamos haciendo una especie de repaso aquí antes de seguir con los ejercicios, ¿verdad? Viendo esta evaluación. Aporta las cargas en solución. ¿Qué se puede decir acerca de la relación entre la corriente anódica y la corriente catódica en un proceso de corrosión normal? ¿Qué se puede decir acerca de esa relación? ¿Cómo es la corriente anódica con respecto a la corriente catódica? ¿Cómo son? A ver, ¿quién puede opinar eso? ¿Cómo es la I anódica con respecto a la I catódica? ¿Cómo deben ser ellas? Para que exista un proceso corrosivo. A ver, ya esto lo hemos discutido. A ver. ¿Quién quiere opinar por allí? Elwin, Yanide, Julieta, Mariu. Vamos a ver, Mariu. Que así te conocemos. Mariu, ¿cómo debe ser la corriente anódica? La corriente anódica viene dada por la carga por unidad de tiempo
que se transfiere en la reacción de redisolución del metal. Y la corriente catódica viene dada por la carga por unidad de tiempo que se refiere a la reacción anódica. Pudiese ser esta, que es una de las más importantes, la reducción del oxígeno. ¿Cómo deben ser esas corrientes para que exista el proceso corrosivo? ¿O cómo deben ser durante el proceso corrosivo? ¿Cómo deben ser las corrientes? Si el número de electrones que se pierden en la oxidación es el mismo número de electrones que se ganan en la reducción, ¿cómo deben ser estas corrientes? Deben ser iguales. Deben ser iguales. Esa es una de las premisas para, claro, deben ser iguales, amigos, porque para poder entender cómo ocurre el proceso corrosivo, la corriente anódica debe ser igual a la corriente catódica. Si la corriente catódica se acelera, entonces acelera la corriente anódica para que siempre estén en equilibrio. Si la corriente catódica se desacelera o se disminuye, entonces la corriente anódica se disminuye y el proceso corrosivo se minimiza. Entonces, hay veces que el control lo tiene, ya eso lo hemos visto, el control lo tiene el proceso catódico, es decir, si el oxígeno no difunde o no está en el electrolito disuelto para que produzca esta reacción, entonces la corriente catódica disminuye y por lo tanto disminuye la corriente anódica y por lo tanto el proceso corrosivo se detiene. Entonces, cuando el agua no tiene oxígeno disuelto, la corrosión es menor que cuando tiene oxígeno disuelto, a menos que hayan otras especies agresivas allí. Pero siempre hay que tener en cuenta esta condición del proceso electroquímico, del proceso corrosivo. La corriente anódica es igual a la corriente catódica en todo momento para que se mantenga el proceso corrosivo a esa determinada velocidad. Bueno, ahora sí vamos con el ejemplo. Ya este ejemplo lo habíamos hecho, ¿verdad? El de los 10 años con los 3 milímetros. Eso lo hicimos ayer, ¿verdad? Esta otra pregunta la vamos a desarrollar más adelante. Ahí dice, ¿cuáles son los roles de la termodinámica y la cinética del electrón anterior a la corrosión? Bueno, el rol de la termodinámica es definir los potenciales de corrosión. O sea, define los niveles de energía en el cual ocurren estas reacciones. Por ejemplo, esta reacción tiene, no lo he mencionado todavía, pero en el próximo tema, esto tiene un cierto valor de delta de potencial estándar. ¿Ya? Esta reacción. Ahorita no lo recuerdo, debe estar por el orden de menos 0,82, creo que está por ahí. Esto está por el orden de menos 0,8, si no me equivoco. O de 0,4. De todas maneras, este valor no lo tomen como correcto, porque estoy haciendo memoria, pero después yo las voy a presentar exactamente. Y cada reacción tiene un potencial en el cual ocurre, dado por la diferencia de energía libre de Gibbs, que está asociada a ese potencial estándar a través de la reacción que en algún momento escribí aquí. Delta de G estándar es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el delta de potencial. Esto también es bueno que lo tengan presente para entender cuál es la termodinámica del proceso corrosivo. ¿Dónde está la termodinámica del proceso corrosivo? Aquí en el cambio de energía libre, que está asociado al cambio del potencial del sistema, y este cambio de potencial está tabulado para cada una de las reacciones que ocurren en el proceso corrosivo. Entonces, ¿dónde está el rol de la termodinámica? Bueno, la termodinámica permite entender los niveles de energía en el cual ocurren las reacciones del proceso corrosivo. No solamente las reacciones de reducción, también las reacciones de oxidación, porque la redisolución de los metales también ocurre en unos determinados potenciales. Ya más adelante vamos a utilizar esos potenciales. Y la cinética de los electrodos, ¿cómo define? Bueno, ya lo vimos aquí. La cinética de los electrodos define la velocidad de corrosión. Si esa I de anódica o I catódica aumenta, entonces aumenta el proceso corrosivo. Si esa se disminuye, entonces disminuye el proceso corrosivo. O sea, la cinética define la velocidad con que un material se corroe. Y viene dada por la cantidad de electrones o la carga. Aquí están los electrones, aquí está la carga, que es un tipo de carga. La cantidad de coulombio por unidad de tiempo que se transfiere por ejemplo, por segundo, da los amperios, que es la corriente. Entonces, eso va a estar dependiendo de esta constante F de Faraday, ¿verdad? Y va a estar dependiendo del número de electrones transferidos. O sea que ese N y ese F, que están aquí, son muy importantes para entender la cinética del proceso corrosivo. ¿Alguna pregunta? Esto tiene que ver con la corriente y esto tiene que ver con el potencial. De hecho, si hay algo que nos permite entender de manera directa, solo con una instrumentación sencilla,
que la podemos conectar a un sistema, a una celda, a un sistema electroquímico, uno monitoreando la corriente y monitoreando el potencial, está viendo la termodinámica y la cinética en tiempo real. No necesitas hacer un tratamiento de datos ni hacer gráficas para evaluar, por ejemplo, velocidad de reacción o coeficientes de transferencia electrónica o constantes heterogéneas o orden de velocidad de reacción como en físico-química. No, usted ve la corriente y usted está viendo un proceso, la cinética del proceso electroquímico. Y si usted ve el potencial, está viendo los niveles de energía. Yo más tarde por el grupo voy a pasar un videito de unas electrólisis que hice hoy en el laboratorio, que estamos removiendo magnesio de una salmuera a partir de una precipitación de hidróxido de magnesio, produciendo OH negativo a partir de esta reacción o de la reducción del agua, principalmente de la reducción del agua. Más tarde les muestro un video por el grupo, que lo grabé hoy, sencillito para que vean la importancia de la electroquímica. Casualidad que hicimos eso hoy. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? ¿Una pregunta o comentario? La borro aquí en la pantalla. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, sí se le escucha. Pero Ok, ok. Vamos a... se, Entonces va. se entendió bastante bien. Gracias, gracias. Ok. Vamos entonces con... vamos entonces ahora con el otro ejercicio, ¿verdad? Fíjate que aquí había una pregunta, ya ustedes vieron el video, indique la secuencia de eventos y las causas que provocaron la explosión del alcantarillado de la ciudad de Guadalajara, ya lo discutí, en México en el año 1992. Bueno, dependiendo cómo se dé el foro, ahí se va a dar el debate. Es posible que alguien haga un comentario sobre este hecho o estos hechos catastróficos. Vamos a hacer este ejercicio, el 7. Dice, una lámina de zinc se ha corroído en el mar. La curva de polarización se muestra en la figura. Ya les voy a mostrar la figura. Calcule la velocidad de corrosión si el área de la lámina de zinc es de 10 centímetros cuadrados. Tenga en cuenta que la reacción de disolución es principalmente zinc, pasa de zinc a zinc más 2. Entonces, aquí en el dato que tenemos, me dice que una lámina zinc, vamos a ir escribiendo a ver si la podemos hacer aquí, y lo que podemos hacer, por aquí tenemos el área, ¿verdad? Que está expuesta en la lámina de zinc de 10 centímetros cuadrados. Vamos a anotar la información. Lo primero que uno analiza cuáles son la data que te están dando de la condición experimental, ¿verdad? Y nos están dando que la reacción de redisolución es del zinc, o sea que el Z vale, en este caso, 2, ¿verdad? 2 mol de electrones. 2 mol de electrones. ¿Correcto? Y me dice que de acuerdo a la curva de la polarización de la figura, entonces vamos a ver cuál es la figura aquí. Esta es la figura. Aquí va. Esta es la figura, pero fíjate que los datos me están ensuciando esto aquí, pero bueno, ahorita lo borramos. Esta es la curva de la polarización del zinc en pH 0. Fíjate que están tomando aquí que la reacción de hidrógeno es la de reducción. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Déjenme borrar nuevamente aquí para que se vea bien el gráfico. Fíjense, ¿para qué me sirve este gráfico? Como les dije ayer, este gráfico me sirve para determinar la corriente de corrosión y el potencial de corrosión. ¿Dónde está la corriente de corrosión? Recuerden que esto se hace una curva de polarización. ¿Sí? Se va variando el potencial de valores menores a valores mayores. Puedes partirle de potenciales negativos. Este es el potencial en voltios versus el electrodo estándar de hidrógeno más. Voy a explicar este detallito aquí porque hay electrodos de referencia que no se polarizan. Cuando usted coloca una celda electroquímica, eso lo voy a desarrollar más adelante con más calma, y pone dos electrodos, un ánodo y un cátodo, ambos están polarizados porque en ambos hay proceso faradaico de transferencia de carga.
Si usted mide el potencial de allí, ajá, va a tener un valor que se puede ir moviendo dependiendo de esos procesos faradaicos, de esa polarización. Pero la única manera de entender qué ocurre en cada electrodo es colocando un tercer electrodo auxiliar, no auxiliar, o sea, de referencia, que no se polarice. Y hay varios, el electrodo estándar de hidrógeno fue uno de los primeros, plata, cloruro de plata, decalomenano, de manera que esos electrodos tienen un potencial fijo y miden la diferencia de potencial frente al electrodo que usted está polarizando. Entonces, al hacer eso, usted registra el potencial verdadero que ocurre en el electrodo de trabajo. En este caso, cuando hace un barrido anódico, es el ánodo, y registra cuánto varía la corriente con respecto al potencial. Y tiene esta curva que va aquí así para la resolución del signo. Si hace el proceso inverso, es decir, que en vez de barrer hacia valores positivos, barre hacia valores negativos, lo va cambiando a una velocidad muy lenta para que tenga un control cinético, más o menos 1 milivoltio por segundo. Entonces usted construye la otra curva, que es la curva catódica. Para este caso, para la reducción de los protones o evolución de hidrógeno. Cuando usted traza, va a haber una parte de esa curva que se va a hacer lineal, que va a parecer una línea recta. Bueno, esas líneas rectas, si usted traza tangente a esa línea recta, esas líneas rectas se conocen, o esas tangentes se conocen como las pendientes de Tafel, y donde se intersectan esas líneas, que es donde la corriente se hace igual, pues estamos diciendo que la I de corrosión anódica es igual a I de corrosión catódica, ¿verdad? Donde se hacen iguales esas pendientes, entonces usted viene aquí abajo y lee la I de corrosión, ¿verdad? Esto que está aquí sería la I de corrosión, pero como esto es el logaritmo, esto sería el logaritmo de la I de corrosión, más o menos aquí. Pero esto sería, por supuesto, el logaritmo, porque aquí estoy graficando el logaritmo de la corriente, ¿verdad? Entonces esto sería log, el log de la I de corrosión. Más o menos, si usted ve la escala aquí, esto intersecta aquí, esto es menos 5, esto es menos 6, esto es menos 5.5, esto más o menos como menos 5.4, ¿verdad? Este valor que está aquí, donde más o menos intersecta, eso lo hice a mano alzada, es el log de la corriente de corrosión, es el log de la I de corrosión. Me disculpan la letra porque es que no tengo mouse. I de corrosión. Es más o menos menos 5,4. Más o menos. Menos 5,4. Uy, qué 4 tan feo. Agárrense ese valor allí. Menos 5,4. Porque este es el gráfico que me están indicando para el problema. Entonces, vamos al problema nuevamente. Vamos al problema nuevamente. Y volvamos aquí. ¿Verdad? Entonces, vamos a resolver el problema. Déjenme borrar aquí un poco. Y resolvamos el problema. Ya sabemos que el I de corrosión es menos 5,4. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la corriente de corrosión. Calculemos la corriente de corrosión. Y calculemos el antilogaritmo, ¿verdad? Alguien que tenga ahí para calcular antilogaritmo de quién? De menos 5,4. El antilogaritmo de menos 5,4, ¿cuánto es? Por favor, ¿cuánto es? Alguien que saque el antilogaritmo de eso, alguien que tenga calculadora allí, lápiz, papel, le dije que tuviera calculador, lápiz, papel a la mano. ¿Cuánto da? El antilogaritmo de menos... Ajá. A mí me dio 3,98 por 10 a la menos 6. 3,98 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Okay. Sí, igual, 3,981 por 10 a la menos 6. Ajá. Eso da amperios, ¿correcto? Por el gráfico. Sí, amperios. Ahora calculemos, fíjate que lo que nos están pidiendo es el de SDT. Recuerda que el de SDT, delta SDT, que ayer lo calculamos varias veces, va a ser igual a una constante que vale 3.000, ¿qué? ¿Me acuerdo? 3.268. 268.
68. Sí. Luego viene la corriente de corrosión, ¿verdad? O la densidad de corriente de corrosión. La densidad, ¿verdad? Entonces hay que calcular esa I de corrosión en densidad. Por favor, alguien que divida, vamos a calcularla por aquí. Esa I de corrosión vale la corriente entre el área. La corriente nos dio 3,98 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ay, esto es un problema, 10 a la menos 6 amperios. Dividido entre el área, y el área vale 10 centímetros cuadrados, ¿correcto? ¿Cuánto da esto, por favor? ¿Cuánto da esa I de corrosión? Debe dar 3,98 por 10 a la menos 7. ¿Sí, verdad? Sí, porque se corre la con un lugar para allá. Esto da 3,98 por 10 a la menos 7. Me disculpan aquí el valor. Por 10 a la menos 7. Ya no hay cómo en dónde escribir. No, 10. Perdón, 10 a la menos 7. Vamos a escribirlo bonito. Esto está muy feo. Qué desastre. Profesor, ¿usted trabaja con cuántos decimales? No, con 2 es suficiente. Por aquí no se preocupe, trabaje con 2. 3,98 por 10 a la menos. Por 10 a la menos 7. Disculpen ese 10. Bueno, eso da amperio y eso es lo que vamos a colocar aquí porque es la I de corrosión, 3,98. Hay que tener paciencia. La idea es que vean esto, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Para que ustedes no se confundan durante el ejercicio y la cosa. Por 10 a la menos 7. Luego, ¿qué viene? La masa molar de la zinc. ¿Cuánto es la masa molar del zinc? Busquemos a alguien que lo pueda buscar en internet. Yo lo voy buscando aquí. Viene multiplicado por M, ¿verdad? M es la masa molar del zinc. Masa atómica del zinc. La masa atómica del zinc es 65,38 por 65. Alguien que verifique esto, ¿verdad? 38. Esto es la masa atómica del zinc. Dividido entre Z, para este caso vale 2 mol de electrones, y dividido entre la densidad del zinc. Busquemos ahora la densidad del zinc. Estos datos hay que buscarlos. Densidad del zinc en gramos centímetro cúbico, ¿verdad? Y la densidad del zinc es 7,13. Alguien que la verifique. 7,138. Porque aquí me dan kilogramos metro cúbico, gramos mil, ajá. Entre 1000, 7,138 gramos centímetro cúbico. Bueno, aquí no había colocado las unidades en las otras. Gramos centímetro cúbico. ¿Cuánto da eso, por favor? Multiplique 3268 por 3,98 por 10 a la menos 7. Eso es amperio por centímetro cuadrado. Esto es amperio centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Y esto es gramos sobre mol. Y la Z es mol de electrones. Si usted hace eso con ese factor de conversión, ¿cuánto da la pérdida de espesor de esa lámina de zinc? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? No escucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo escucho. Escriba por el chat. Ah, Julieta me dice 3, no, eso es lo que daba aquí. ¿Cuánto da la